Ahora voy a hacer algo. Ya volvió Marcos. ¿Por qué? Lo que voy a hacer, el primer paso en descubrir esas pistas, es el primer paso es comparar. Los otros evangelios son muy buenos porque tienen mucho en común, son muy buenos para usar en comparar. No es entrar, no es mezclar los evangelios que los detalles de uno entran en otro, no. Es comparar, y cuando tú comparas, pone luz en cosas diferentes en algo, en los dos, ¿no? Y con esas diferencias pone luz en las pistas que son posibles. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 20, y en Marcos, el capítulo 10, tienen un pasaje que es realmente casi igual. Pero hay diferencias en estos. En compararlos, podemos ver en las diferencias tal vez una pista que nos guía a una puntada. ¿Y cómo fue hecho ese evangelio? Ahí, entonces se asoma una pista, es la idea. Ojalá se asome. Aquí podemos ver, es un juego que hago, por ejemplo, con los niños. Perdón. Ese es de la Navidad. Pero hay las diferencias, puedes encontrarlas. Como María tiene boca diferente en cada uno, el niño Jesús tiene ojos y el brazo diferente, y podemos ver hasta el burro tiene ojos diferentes, varias cosas, hay 9. Pero esa es la idea, es muy parecido. Y en un tiempo puedes seguir en otro momento buscando todos. Les dejo en eso, pero esa es la idea que hago con los niños, por ejemplo, les apoya en esa manera de acercarse al Evangelio, sí, pero eso es en la vida también. Les ayuda a una persona en la vida cristiana es también comparar un poco para discernir las cosas en la vida. Entonces, vamos a estos dos pasajes, uno de Mateo y otro de Marcos, que son bien parecidos. Y el título, podemos ver que ya es diferente. Como la madre de Santiago y Juan pide los primeros puestos. En cambio, en Marcos es Santiago y Juan piden los primeros puestos. Ya podemos ver, hay una diferencia. Ya es obvio en el primero. Voy a leer estos dos. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ahora en otro lado dice que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, ellos. Entonces ya es la diferencia. Es casi igual la pregunta, ¿no? Esa es la diferencia. Podemos ver ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la historia real? ¿Cuál de ellos? No sabemos todavía. No sabemos. Y es que queremos saber el misterio de lo que pasó real, en la historia real. Pero deje que cada uno habla. Suspende ese juicio, suspende esa lucha de buscar qué fue la historia real. Y solo prestamos la atención en uno y luego el otro. ¿Qué quiere decir? ¿No? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es respetar cómo fueron escritos. Ya, entonces vemos, yo pongo ese como sello así en esa pista. Vamos a la segundo párrafo. Jesús dijo a los hermanos, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sientan a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Bueno, es un lado. Otro lado podemos decir aquí en Marcos. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber la copa que yo estoy viviendo o ser bautizados como yo soy bautizado. Es otra cosa.
que no está en Mateo. Vamos, volvamos. Ellos contestaron, sí podemos. Jesús les dijo, pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautizo que voy a recibir yo. No existe lo del bautismo aquí tampoco. Pero el sentarse en mi derecha o en mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Bien parecido, aunque hay un poco de diferencia aquí. El Padre es otro que es diferente aquí. Hablamos de eso luego. Pero ve, este tiene una cosa diferente, ¿no es cierto? El bautismo en Marcos. Entonces, si viera que vamos en Marcos, prestando la atención en Marcos, eso sería un buen pista. Una pista para buscar, otra pista luego. Ya que estamos aquí en Mateo, vamos a dejar eso al lado. Tú puedes buscar en su propio tiempo, es otra, si te da ganas hacer eso, bonito. Pero aquí vamos a ver que ese no existe aquí. Y Mateo realmente, Marcos está primero, Mateo ya está usando Marcos y lo quitó. Eso. Lo quitó. Entonces, no está enfocando en el bautismo así. Pero nos quedamos en Mateo. Ya tenemos algo, una pista así. Y cuando llegamos al final, solo voy a leer eso, porque quiero leerlo una vez. Es igual aquí, más o menos, pero en la esencia es igual. Los otros 10 se enojaron con los demás, los dos hermanos, al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Pasamos entonces, ya tenemos esa pista aquí. Y la obra es, ya tenemos una pista. Si hay otro. Ahora es la cuestión, tenemos uno, si hay otro, porque si podemos descubrir otro, podemos ver una puntada, cómo se conecta dos pasajes de ese evangelio y nos da una luz. ¿Ok? Entonces, este es un video que no voy a mostrar porque el video no sale bien en esta grabación. En persona sí pongo. Es un video en que los niños buscan, en el tiempo de la Navidad aquí hay un Belén grande en la iglesia y hay ovejas plásticas que son pequeñas, pero cada uno es, yo meto un caramelo en cada uno y las escondo por todos lados en la propiedad y los niños se van buscando. Y es interesante porque solo voy a explicar un ratito, es que cada uno se va buscando, pero necesitan apoyo. Necesitan apoyo, por ejemplo, uno que es más pequeño que todos, no aguanta, no aguanta la competencia, no puede, ya sale ni descubrir ni uno. Entonces le doy pistas, más a los pequeños, más a los que tienen más dificultad. Y otra cosa es cuando usan como caliente o frío, es una pista para que se encuentre la ovejita. Y así es, Dios, el Espíritu Santo, nos quiere. Si buscamos, si entramos en el, digamos, juego, si entramos en la búsqueda, el Espíritu Santo quiere que nos encuentre. En eso nos da pistas, nos da una voz, si lo demos espacio. Nos da una voz que nos da consejo en cómo encontrar las pistas que forman las puntadas y nos da comida en los evangelios. ¿Ya? Y a veces, como con los niños, hay justo en los ojos,
justo en los ojos nuestros está la pista y no vemos, ¿no? Pero porque es difícil ver, es que necesitamos una ayuda. Necesitamos a alguien que sabe, que nos indica. Es el Espíritu Santo, porque Él es el autor. ¿Ya? Pidan y se les dará, buscan y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Entonces, sí encontré. Es que otra persona más antes encontró, pero yo digo por esta situación, sí. Si hay otra ocasión de esa pista, la madre de los hijos de Zebedeo, si hay otra ocasión, y vamos a ver estos dos pasajes lado a lado, juntos, y ojalá vamos a ver si hay comida, si hay vinculación. Ya aquí están, en el lado izquierdo aquí es Mateo el 20, capítulo 20. Aquí es el capítulo 27. Este es un poco más largo. Entonces aquí tengo casi la mitad. Y en otra página tengo la otra mitad de eso. Entonces vamos primero con esta mitad y voy a leer esto y vamos a ver lo que encontramos. El camino de la cruz. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota o Calvario, o sea calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Beber el vino. Ve, en ese pasaje aquí tenemos ese tema de beber. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Y aquí, ustedes sí beberán mi copa. Beber es un tema y una palabra que es tan común con los dos. Sigamos. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Rey. Rey es rey de un reino. Y eso se conecta, estas palabras que son realmente del mismo raíz, ¿no? Aquí tienes a mismo, asegúrame que cuando estés en tu reino, y aquí es el letrero encima de la cruz, el Rey de los judíos, otra cosa en común. Sigamos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Familiar. Eso es exactamente parte de la pregunta. Ese es como el corazón, el centro de este pasaje, ¿no? Es esta pregunta. Asegúrame que cuando estés en tu reino se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Igualito. Bueno, sigamos. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: "Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días. Si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz". Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: "Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo". A ver, salvar a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo es un signo de servicio. No es igualito en la frase aquí, que se haga el servidor de ustedes. Es lo que él les dijo a los discípulos, ¿no? Que él dice que el Hijo del Hombre que vino no a ser servido, sino a servir. Eso refleja el mismo tema. Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Ese puesto. Sigamos. Que baje de la cruz el Rey de Israel,
otra vez el rey y el reino. Y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Aquí es otro que intenté encajar. No sé si esa es una palabra. Poner el cuadro. Pero soy hijo de Dios. ¿Y con qué? Ve, ese es el Padre. Estos son juntos. Hijo de Dios y el Padre. Recuerden que el Marcos no tenía el Padre, pero él está, ya es la conexión, Padre y Hijo. Pueden ver. Ya cumplimos eso. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Vamos a la otra segunda parte. Desde el mediodía, vamos a volver a esos y revisar un poquito. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3 Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Darle de beber. Beber la copa que yo tengo que beber. Beberán. Los otros le decían, déjalo. Veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Ve la parte de aquí. Dar su vida como rescate por muchos. Nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Esa generosidad de dar, entregar. Bueno, un momento de ser, toma un descanso y pausa el video cuando quieres. Siempre es bueno tomar pausas. Después de la muerte de Jesús, en ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron. Varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Bueno, esa es la idea. Entregó su espíritu y resucitó otros. Da vida, el rescate. Dar su vida como rescate por muchos. Cumple esa parte, ¿no? El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y aquí otra vez es el hijo y padre. Al fin, también estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí y allá, acá, estos son los únicos 2 puestos en toda la Biblia que se presenta la madre de Santiago y Juan. En el Evangelio de Mateo son pistas, pistas de base que nos indica que estos 2 pasajes son tejidos, son conectados. Y vemos las puntadas aquí de todas formas. Yo he puesto en varios colores, de verde, de amarillo, de rosado y todo. Estos son puntadas conectando estos 2 pasajes. Y ese es el principal. Aquí he puesto esos 2. A ver, vamos a revisar un poco. Y le dieron a beber vino mezclado con miel. Ve, por el camino se encontraron. Beber la copa y beber
la copa que tengo que beber y beber vino mezclado con miel. ¿Qué es la copa en esta situación? La copa es la copa de sufrir. Es una copa de sufrimiento que no sirve en el momento, ¿no? Si estás en ese puesto crucificado, la última cosa que quieres es vino con ese veneno casi, porque no es saludable. Y ve, ese es al centro de todo, porque esa es la pregunta al centro también. Este es Jesús el Rey de los judíos. Estamos hablando del reino. Y uno es su derecha y otro es su izquierda. Es que en el reino de Dios tenemos muchas veces el pensamiento que en el reino de Dios está arriba, está en los cielos, ahí está el reino de Dios, el reino de Jesús, y Él está en un caballo grande, algo así. Tenemos vistas que Jesús está arriba de todo, es muy poderoso y todo eso. Pero estamos desvalidando la encarnación. La idea es que cuando Jesús se encarnó, no es un Dios arriba, es un Dios al lado y más de eso abajo de nosotros. Ese es el reino. Y ve lo que está. ¿Quién está al lado de él? No es María, no es Pedro o Pablo o el otro discípulo. Son dos ladrones. Y no solo dos ladrones. Ve, en Lucas ahí sabemos del buen ladrón, ¿no? No hay ningún buen ladrón en ese caso. Para Mateo son dos ladrones. Ladrón es una palabra un poco raro porque no les crucifica para robar, algo así. Los que fueron crucificados fueron las personas que fueron subciudadanos, subhumanos. Realmente personas como esclavos que no cuentan como un ciudadano, y otros son traicioneros del país, del Imperio Romano, porque eso fue un acto del Imperio Romano. Entonces, gente que estaban afuera de ciudadanismo, que no son ciudadanos, son clase bajo. Y no solo eso, en esos han hecho algo mal que registre contra el gobierno para que hacen esas hieras para crucificar a la persona. Eso es lo mal. Se han rechazado el gobierno romano. Y entonces esas dos personas también lo insultaban. Entonces, alrededor es puro insulto. No hay María al pie de la cruz, no hay Juan, nada de eso. Es Jesús y todos los ladrones, los ladrones en los lados, los que pasaron por allí, todos los que pasaron. Y los sacerdotes, todo es negativo, todo es ataque. Y Él está desnudo, muriendo, abusado, crucificado. ¿Y qué está haciendo? Que se haga el servidor de ustedes, que no vino a ser servido, sino a servir. ¿Y qué está haciendo? Está entonces a servir. Está en servicio a los demás. Está en servicio a los que lo está insultando. Y pensamos, por ejemplo, y ese es el reino de Jesús. El reino de Jesús está en eso. Pensamos muchas veces que el reino de Jesús, ya vamos a la iglesia, queremos estar juntos con otros católicos, con otros cristianos, si eres evangélico, con otras personas de Dios, ¿no? Si es que pensamos que ese es el reino de Jesús. Pero el reino de Jesús no está en la capilla, no está en el templo, en la asamblea de la reunión así. El reino de Él está basado en donde nadie quiere estar. Alrededor, rodeado por gente que está completamente contra de ti. Es el opuesto que pensamos hoy en día, que el reino de Jesús es donde hay otros que piensan como yo, que me aman, que me tratan bien. Pero el reino de Jesús está justo dentro de los puestos donde nadie quiere estar. Y cuando dice, vamos a ver, como en quién está al lado derecha y izquierda, quién está aquí con él, no es
no son las personas que pensamos como más santo, son ladrones. Son personas que están afuera de todo. Ese es el reino de Jesús. Completamente al contrario que a veces entendemos en la iglesia. Ese es Mateo, el mensaje que quiere decir. Para que no. La idea es que el reino de Jesús no está con otros que te, en esa manera que te da lo malo. ¿Y qué haces el Jesús? Es que Él, como dice aquí, pero nuevamente Dios, un fuerte grito, entregó su vida, su espíritu, dar su vida como rescate por muchos. Está dando, está siguiendo, amando y dando cuando está rodeado de personas que le odian. Este es el reino de Jesús. El Padre lo veo así y dice, Él es rey, Él es mi hijo. Y eso es porque pensamos, muchos no podemos aguantar estar. Los cristianos católicos queremos estar con personas que nos gustan, que nos traten bien como cristianos. No queremos ser robados, no queremos ser insultados. Y separamos de personas así, pero no es Jesús y no es el reino de Él. Pero nuevamente, sigue entregando. Y la idea es cómo lo hace. ¿Cómo lo hace así? ¿Cómo es posible recibir todo insulto alrededor, hasta la tortura en este caso, y seguir amando, seguir dando? Y aquí es la clave. Hijo de Dios y Padre. Es que en ese momento Jesús no tiene nada. ¿Cómo puede seguir dando? Es porque Él tiene el tesoro más que todo. Él es hijo del Padre. Tiene un Padre que es Dios. Tiene un Padre, tiene tesoro más allá de todo. Por eso puede seguir amando. Por eso Él es rey. Él es en reino. ¿Ya? Entonces, ese es el mensaje que Mateo está dando. Bueno, lo que ha pasado es que yo quería ofrecer un plato a ustedes. Solo aquí es la comida. Y dejar que ustedes coman. O sea, ustedes mediten. Pero yo he meditado y yo no podía parar o detenerme de comer también. Perdón, les pido un perdón en eso. Es que yo he hecho mi comida meditando en eso porque siempre cuando vuelvo a eso me alimenta también. Y esa es una expresión de hacer esa meditación, reflexionándose en la Escritura. ¿Por qué? A través de esa pista. Ve, la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Santiago y Juan. Eso es como la base, una pista básica, digamos. Y ahí podemos ver esos puestos de puntadas en que se fue tejido este evangelio entre escritos y vemos la manera en que el evangelista formó por agregar y por tejer el evangelio, este cuento, y ha puesto este personaje aquí, y esa es una manera que ha usado para comenzar el tejido, ese puntada entre los dos. Bueno, yo les agradezco por venir, por pasar este tiempo en este un poco jornada. Es un poco largo, un poco más larga que pensaba. Pero ojalá puedan usar la pausa cuando quieran para descansarse. Para mí, esa es una base de entender y encontrar comida dentro de los 4 evangelios que son realmente la base de la escritura cristiana. Y en eso ojalá les alimenta cuando tienes hambre en el corazón. Y solo sugiero que tomen tiempo y un espacio físico y de tiempo para dar
se cuenta de lo que quiere tu corazón, del hambre que tiene. Y a la vez que lo haces eso, uno se da cuenta de y honra el hambre que está por dentro de ti. Y en este caso, en la cuaresma es una buena oportunidad o en cualquier momento. Aquí es un poco del camino que siempre ando yo. Les comparto. Aprendí de otras buenas personas y he aumentado con mi propia manera también. Y ojalá se encontrado algo que les ayuda. Quiero ofrecer otra como puntada, otra reflexión que es en el Evangelio de Juan, que tiene que ver con el matrimonio, específicamente el matrimonio de Jesús. Tal vez en otro video. Por ahora les agradezco por unirse conmigo en este tiempo y que Dios les bendiga y que les han disfrutado. Pase bien.